Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Acá estamos en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla para presenciar el coloquio público del profesor Miguel de Olazo. Esta instancia de evaluación es la última en el titulado Superior de Educación. Así que bueno, es un trabajo autónomo realizado por los estudiantes en la última etapa de su formación como docentes, su formación profesional. Así que bueno, muy honrados de esto. Voy a presentar a la mesa examinadora, la profesora Lorena Morel, el profesor Camilo Berger, el profesor Javier Bravo, que nos acompañan hoy. Y ahora quiero presentarles, bueno, al profesor Miguel de Olazo. Lo dejo en presencia del profesor para que comience su exposición pública. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a los colegas que están en el jurado. Hace 2 años yo soy profesor aquí en el conservatorio, en la institución, desde hace, no me acuerdo bien, como 10, 11 años. Y hace 2 años una vez me encontré con Marcos Puente Oliver, el director, y él me dijo: vos tendrías que tener el título de aquí del Manuel de Falla, porque bueno, yo tengo un título muy viejo del López Buchardo del año, no sé, 90 por ahí, y después la licenciatura de la UNA. Bueno, entonces él me dijo: no, pero justamente hay un convenio con la UNA. Yo me dijo: averiguá. Entonces yo averigüé y claro, vimos que sí, había un montón de reconocimientos, pero faltaban un montón de materias pedagógicas. Y claro, con Ariel Pizerne en registro nos juntamos y eran como 20 materias. Yo dije, pero dije, bueno, me anoto. A la semana siguiente vino la pandemia, digamos, se cierra todo. Yo tenía bastantes conciertos en esa primera parte del año, o sea que me quedó, bueno, con toda la incertidumbre que había, y dije, bueno, qué sé yo, empiezo. Todo virtual, rarísimo. Y bueno, y así fui. El 2020 fue todo virtual, 2021, qué sé yo, y bueno, y de repente acá estoy terminando. Hablando del PIF concretamente, a mí enseguida se me ocurrió tratar de juntar como las dos, digamos, especialidades mías, digamos, una sería la guitarra clásica, digamos, y la otra como la especialización que yo hice con la música antigua, ¿no? Renacentista y barroca. Y entonces, como yo siempre estuve haciendo transcripciones, empecé de un modo muy intuitivo y autodidacta, y después, bueno, la fui perfeccionando en la medida que tenía más conocimiento de las cosas, dije, bueno, uno de estas dos cosas. Y entonces armé este proyecto que se trata de 3 transcripciones de obras de 2 obras que están en los programas de cuarto año del TAP. Son una pieza de Luis de Narváez, otra de John Dowland y una del primer año del ciclo superior. No, perdón. Y otra pieza que no está en los programas, pero con la idea de aportar algo nuevo. Es decir, 2 obras que ya existen, presentarlas en una transcripción propia, acompañada de todo un estudio que les dé contexto y aporte cuestiones estilísticas, etc. Y otra que fuera una obra que no estuviera en los programas, como para enriquecerlo, digamos. Y a partir de ahí, bueno, todo el trabajo es para contextualizar todo eso. Primero de un modo más grande y después ya más particular con cada obra. Las piezas son la canción del emperador de Luis de Narváez, que es más o menos 1500, bueno, de memoria no me acuerdo, 36, 38. Una obra de John Dowland que está repartida en muchos manuscritos, pero la versión que yo tomé es de un libro del hijo de Dowland, que es 1610, si no me equivoco, o sea, casi 80 años después. Y una obra de Silvius Leopold Weiss, laudista alemán del siglo XVIII ya, así que más o menos son 3 obras equidistantes cronológicamente, como para, bueno, tratar de cubrir lo que en general llamamos como música antigua, ¿no? Toda la música anterior a mediados del siglo XVIII. Entonces, bueno, como les decía, el trabajo presenta junto a las tablaturas, que son simplemente 6 hojas de las más o menos 60 y pico que tiene en mi trabajo, todo un contexto con aspectos históricos, estilísticos, basados en los facsímiles de la época, tratados de la época. Y a esa manera de acercarse a la música antigua, o diría la música en general, se la llama ahora como interpretación históricamente informada, ¿no? O acercamiento históricamente informado. Podría ser no solamente de la música renacentista o barroca, sino también de, no sé, de una
obra de Piazzolla o de Villalobos o Ponce, como ha hecho ediciones, por ejemplo, Frederic Sigante, ¿no? De hacer una edición mirando los manuscritos, comparando fuentes, y bueno, lo mismo, tratando de darle un contexto más rico a esa edición. ¿Por qué elegí esto? Sería porque la transcripción de música para guitarra es una tradición que viene desde siempre, digamos. Incluso en la música ya más temprana de Vihuela y de Laúd se hacen ya muchísimas transcripciones de música vocal, y eso no ha parado, ¿no? Casi todos los guitarristas, compositores han hecho transcripciones de música, y bueno, yo ahí nombro al pasar en el trabajo, no me acuerdo si lo nombro a Carlevar, pero a Segovia, a Tárrega. Y dado que en el Renacimiento y el Barroco la guitarra no existía tal como la conocemos hoy, la música que nosotros habitualmente tocamos en la guitarra clásica es música escrita para instrumentos de cuerda punteada, que no son exactamente iguales que una guitarra. Bueno, y también tenemos transcripciones de música de violín, de cello, bueno, de clave, de viola da gamba. En particular, en las piezas que yo tomé, son piezas escritas en tablatura de Laúd y de Vihuela. Y este acercamiento, esta manera de acercarme a través de lo que les decía que es esta interpretación históricamente informada, yo la describo en los contenidos que después voy a desarrollar y los agrego como en distintos ítems, ¿no? Un aspecto sería las tablaturas, hablando un poquito en general, qué tipos de tablatura existían, para qué instrumentos, concretamente las de Laúd y Vihuela, cómo funcionan, hacia grandes rasgos. Y lo mismo voy haciendo con otros ítems, ¿no? Por ejemplo, con respecto al Laúd, la Vihuela, la técnica, sobre todo de la mano derecha, que es la que más cambia cuando uno va de una época a otra. Cuestiones interpretativas que a veces están... los tratados de la época nos dan información muy rica sobre eso y nos dan como pistas de cuestiones de teoría musical, que no son iguales en el 1500 que en el 1600 que en el 1700, por ejemplo. Hasta el 1700, mejor dicho, recién en el 1700, y aplicado a la música, a las 3 transcripciones que yo hice, recién en la música de Weiss podemos hablar, por ejemplo, o se habla en Europa de escala mayor, escala menor, modo mayor, modo menor, y de dominante, tónica. Recién los franceses en 1710, 1720 empiezan a hablar de esas cuestiones, es decir, que todo lo anterior viene con la tradición más medieval de la teoría de la música, de los modos gregorianos, de la teoría de los sexacordos, de la solmización, etc. Entonces, cuando uno empieza a indagar con más detalle, encuentra que hay como muchas sutilezas que se pueden tener en cuenta para comprender mejor la estructura de una obra. En el trabajo en sí, como decía antes, hice primero como un contexto más general. Entonces hablo de la historia del Laúd, una breve historia del Laúd, desde los orígenes más remotos, que suponemos que fueron en la Mesopotamia, ¿no? como también el origen de la notación y el origen de la civilización de alguna manera. Y después lo mismo hago con el Laúd en el Renacimiento, en el Barroco, la Vihuela, que son los instrumentos que tomo como referencia en este trabajo. El Laúd en Inglaterra también particularmente. Y después en una última etapa, digamos, del trabajo, ya voy directamente a una por una a estudiar más en profundidad las obras que presento y que ahora les alcancé ahí en estas fotocopias, ¿no? La primera de ellas, la canción del emperador, es la primera hoja, es en la que tienen ustedes la tablatura, y después está la transcripción. Bueno, es una obra que los guitarristas tocamos mucho, conocemos mucho. Y acá
hice en la fotocopia de la primera hoja de la tablatura porque hay algunas informaciones que están aquí y que son interesantes de precisar. Algo interesante de saber en el Renacimiento es que los instrumentos se agrupaban normalmente en familias de instrumentos, a semejanza del coro de voces humanas, digamos, ¿no? Entonces tenemos, bueno, las flautas dulces, por ejemplo, bueno, que nosotros ya las conocemos mucho de la escuela, soprano, alto, tenor y bajo. También por ejemplo, los sacabuches, que eran los trombones antiguos, se agrupaban también cada uno con su tesitura, y lo mismo ocurría con los laúdes, con las vihuelas, con las violas da gamba. Es decir, que había instrumentos más grandes o más chicos que se afinaban igual en cuanto a la relación interválica entre cuerdas, digamos en el caso de los laúdes, pero o más alto o más grave o más agudo. Entonces, como además la escritura era en tablatura, que es un sistema de notación de acción, digamos, lo que se anota son posiciones para tocar, digamos, no hay otro paso, ¿no? Cuando nosotros leemos en un pentagrama, tenemos que hacer como dos, es intelectualmente más complicado, porque tenemos primero que ver qué altura es y después ubicarla en el instrumento. Acá es directamente, bueno, segunda cuerda al aire, la toco, y puedo no saber cuál es esa nota que estoy tocando. Y como ellos leían de tablatura, según el instrumento que tuvieran en la mano, esa obra iba a sonar más alto o más bajo. Es decir, si yo tenía un laúd grave, iba a sonar, por ejemplo, un laúd en re. Bueno, el primer acorde de esta pieza, digamos, iba a ser un la, digamos, la nota más grave iba a ser un la. Si yo tenía un laúd en sol, esa nota más grave del primer acorde iba a ser un re, y si tenía un la, una vihuela en la, iba a ser un mi, que es como piensa Narváez la música de esta pieza. Entonces él aquí en el costado dice, en la quinta cuerda sería, o en el quinto orden, en el tercer traste está la clave, dice, de fe fa ut, que sería lo que para nosotros es la clave de fa. Las claves se configuraron en la época de Guido d'Arezzo, a partir de lo que se llamaba el gamut, digamos que eran todas las notas que ellos usaban, y de la teoría de los hexacordos. Entonces ese fe fa ut es porque esa nota, esa F, puede ser fa o puede ser do, según el hexacordio en el que yo esté. Pero para nosotros, digamos, sería la clave de fa. Entonces el fa está en la quinta cuerda, en el tercer traste. Si nosotros pensamos la guitarra, para que eso ocurra, tendríamos que tener el capotasto en la quinta cuerda. Si hubiéramos puesto la tercera en fa sostenido para tener hablo un poco así rápido porque sé que hay muchos guitarristas y que me pueden seguir. Tendríamos una vihuela en la, es decir, la sexta cuerda sería un la. Ahora, esto no quiere decir que Narváez haya pensado que esta obra tenía que sonar en ese tono, digamos, sino que es pensar la música, bueno, después de todo como la escribió Josquin, digamos, que ese primer acorde, la nota más grave, es mi. Entonces, para que eso ocurra, él dice, bueno, pensemos la vihuela en la. No importa después si yo la tengo en re, en sol, o sea, no importa la altura, dónde suene, ¿no? Sino que lo que importa es un poco cómo pensemos la música. Nosotros tenemos, bueno, con Lorena estamos en la carrera de Antigua, y ahí tenemos un profesor que ahora se jubiló, que sabe mucho de canto gregoriano, que se llama Claudio Morla, y él en las clases, bueno, yo no estudié con él, pero me cuentan que a veces pide un la, porque tiene que cantar, y por ahí alguien va al piano para tomarlo y dice, no, un la, o sea, un la es cualquier cosa, no importa la altura exacta, digamos, todo es como relativo. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, cuando tocaba la guitarra, cuando era más chico, siempre usaba un transporte cuando tocaba esta música, porque yo pensaba que la vihuela se afinaba en sol, digamos. Entonces yo ponía un transporte en el tercer traste, y de ese modo, no sé, yo pensaba, bueno, es la tonalidad en la que Narváez pensó esto. Y bueno, y eso no era así, lo cual no quiere decir que uno pueda poner el transporte y le guste porque por ahí por la sonoridad se escucha mejor el contrapunto porque está un poquito más alto, bueno, lo que fuera, pero no sería, eso no quiere decir que uno esté más cerca de la tonalidad original, digamos.
Entonces, bueno, esa es una información importante que está ahí. Después tenemos los dibujos de las dos claves, ¿no? La clave de Do y la clave de Fa, que son esos 3 rombos que están puestos ahí. Luego tenemos una indicación que es una C partida, que eso lo explica Narváez en el prólogo de su libro. Él dice, usa 2 tipos de indicaciones para marcar el movimiento del compás, si el compás es más rápido o es un poco más lento. Esta indicación quiere decir que el compás tiene que ir más, él dice, más de espacio, más lento, digamos, ¿no? Y otra cosa importante para saber, por ejemplo, en esa época, pues nosotros la idea del compás que tenemos es otra, es que el compás era el pulso. El compás en general dicen que es cada vez que la mano baja, ¿no? Entonces yo tengo esto, cada vez que la mano baja es un compás, y acá sería el medio compás, en principio. Y normalmente la música en esta época, y esto es también importante de saber porque esta obra es una intabulación, es decir, es una tablatura hecha a partir de una obra vocal, ¿no? De Chescan, o bueno, yo digo ahí en el trabajo que no sabemos exactamente si fue escrita por Chescan, pero podría haber sido, de una obra, de una chanson a 4 voces. Entonces esto es de alguna manera como una reducción que hace Narváez. Por supuesto no están las 4 voces porque no se pueden tocar las 4 voces, salvo en algunos lugares. Y bueno, y Narváez la puebla de algunas glosas y como para sostener un poquito más el sonido, ¿no? Pero en la música en el siglo XVI y antes del siglo XVI o hasta el siglo XVI inclusive, se escribía exclusivamente en partes separadas. O sea, no existía una partitura general de la música. Eso también es interesante para pensar cuando uno aborda esta música, porque los músicos de esa época estaban acostumbrados, los cantantes, a tener su parte y seguramente tendrían muy desarrollado el oído y estarían muy acostumbrados a poner mucha atención a lo que estaban cantando los compañeros, digamos, ¿no? Porque no tengo la referencia. Y eso era, bueno, por ejemplo, esas 4 voces podrían estar en 4 cuadernos distintos, ¿no? Entonces yo soy el tenor, tengo mi cuaderno, el bassus tiene su cuaderno, el cantus y el altus, o bien en esos lo que llamaban libros de coro, que eran hojas muy grandes que se ponían en un facistol o en un atril más grande, que se ve mucho en iconografía de la época, y los cantantes se paran alrededor y las 4 voces están puestas en 4 lugares distintos del... Bueno, los laudistas se supone que los que podían, o un arpista o un organista, podían tocar todo junto, pero bueno, parece que tenían la destreza para hacerlo, yo no sé cómo hacían porque no había barras de compás en esa... Y un laudista se supone que si tenía destreza podía ir leyendo al mismo tiempo todo, no sé cómo hacían, pero bueno, estaban acostumbrados a eso. Pero seguramente no era tan sencillo porque todos esos instrumentos, el órgano, el arpa, el laúd, comenzaron a hacer tablas, que bueno, de ahí viene la palabra tablatura, para escribirse, pues, para que fuera más fácil. Entonces, de alguna manera son como reducciones de esa música que se escribía separada, toda junta. Luego tenemos, bueno, acá sabemos que es una canción y sabemos qué canción es porque en la página anterior Narváez la nombra. Él dice, acá viene una canción de Josquin de Preux que se llama Mille Regrets, y él dice la canción del emperador. Y es la única referencia que tenemos de que esa canción se conociera como la canción del emperador. Entonces ahí también hay algo para mirar y para investigar un poco. Hay gente que lo ha hecho. Entonces, bueno, ¿qué dice el texto de la letra? Narváez habla de la canción del emperador. Bueno, el emperador era Carlos V en ese momento. Entonces, ¿qué relación tenía Narváez con él? Si él había trabajado. Sabemos que sí, que lo acompañó en muchos viajes. Carlos V aparentemente era un rey que viajaba mucho. Esta es una canción de despedida de alguna manera. El texto, lo que dice, más o menos en una traducción sería: 1000 pesares, es 1000 regrets, siento por abandonaros y por alejar de mí vuestro amoroso rostro. Tengo un dolor tan grande y una pena tan dolorosa que en breve verán todos acabar mis días. Es una canción de despedida. No sabemos de quién se está despidiendo el poeta, si de su amada, pero bueno, en una persona como Carlos V que viajaba mucho y que pasaba muy poco tiempo en cada lugar, bueno, seguramente eran muy frecuentes las despedidas, ¿no? Entonces, bueno, nada, cuando uno empieza a leer eso, a la hora de tocar la obra, quizás algo de eso ayude a encontrar por ahí el tono de la interpretación o algo por el estilo.
Y luego yendo ya a la cuestión más como instrumental de la vihuela, ahí yo explico en el trabajo, por ejemplo, hablando de esta obra, las distintas maneras de tocar con la mano derecha, que están, por ejemplo, muy detalladamente descritas por Venegas de Nestrosa, que es un teórico de la época, donde habla de, bueno, distintas maneras de tocar. Una es lo que se llama el dedillo, que es con el dedo índice, tocaban como si fuera una púa, hacia aquí y hacia allá. Luego, bueno, índice medio, por supuesto, como tocamos en la guitarra clásica nosotros hoy en día, y después la alternancia del pulgar e índice, que se llamaba figueta, y que había dos tipos de figueta. La figueta, lo que se llamaba figueta extranjera, que se tocaba con la mano casi paralela a las cuerdas, el pulgar toca hacia abajo y el índice hacia arriba, y la que se llamaba figueta castellana, según Nestrosa, con el pulgar por fuera de la mano, que es como tocamos nosotros hoy la guitarra clásica, ¿no? Y también alternando ahí pulgar-índice. Ahí, cuando uno empieza a observar, sobre todo la figueta, que aparentemente era lo que más se usaba, sobre todo para diseños de notas más cortas, hay también algo interesante para pensar, porque el laúd y la vihuela se tocaron con un plectro, que normalmente era una pluma de ave de rapiña, hasta más o menos el 1300. O sea, mejor dicho, en el 1300 comienza una época de transición, la música era monódica hasta ahí básicamente. En 1300, fin del 1300, empieza a haber un contrapunto, a veces bastante intrincado, y pensamos que probablemente existió una etapa en la que los laudistas usaban, para poder tocar más de una voz al mismo tiempo, otro dedo, tal vez el anular, porque la púa se la ponían entre estos dos, ¿no? Entre el índice y el medio, como siguen tocando en Medio Oriente hoy en día, o en el este de Europa. Y tal vez acompañaban ese movimiento con el dedo anular, ¿no? para agarrar otra nota, como hace un guitarrista de jazz por ahí con la guitarra eléctrica, ¿no? Cuando toca con púa y por ahí toca usa el anular. En el siglo XV, bueno, empieza a desarrollarse más la música polifónica, mucho más, y pensamos que a mediados del siglo XV más o menos se abandona el uso del plectro y se empieza a tocar con los dedos. Pero se mantiene, de alguna manera, este gesto del plectro, de tocar hacia abajo y hacia arriba. Digamos, si yo toco hacia abajo y toco hacia arriba, o lo mismo que pasaría con un arco, cuando el arco va hacia abajo por la fuerza de gravedad, digamos, va a tener más peso que cuando toco hacia arriba, si yo no hago nada, ¿no? O sea, va a tener más peso esta nota que la que va hacia arriba. Y la figueta, de alguna manera, es como que reemplaza el uso del plectro. El pulgar hacia abajo sería el plectro hacia abajo, y el índice hacia arriba sería el plectro hacia arriba. Entonces, ahí ya tenemos una articulación muy particular de esa época, y que también se ve en los instrumentos de teclado, con notas que tienen más peso que otras. Entonces, por eso digo en el trabajo que nosotros como guitarristas pasamos muchísimo tiempo haciendo muchos ejercicios en la mano derecha para, no sé, con libros de, no sé, con los arpegios de Carlevar o con ejercicios de escalas o lo que fuera, tratando de igualar los dedos, ¿no? Que todos los dedos nos suenen lindos y parejos, digamos, ¿no? Y bueno, yo me pregunto ahí, bueno, ¿hasta dónde eso tiene sentido cuando estamos tocando esta música? Donde lo que necesitamos más bien es esa jerarquía que hay, ¿no? De una nota que tiene más peso y otra que tiene menos. Mucha gente lo compara eso con la prosodia del lenguaje, es decir, cuando nosotros hablamos, las palabras tienen acentos, ¿no? En determinados lugares, ¿no? Digo, mesa, botella, ventana, piso. No hace falta que yo diga ventana, piso, pero si yo digo ventana, estoy pronunciando mal, digamos. Entonces hay algo como de la pronunciación que se une ahí con la música, ¿no? También la poesía, como veíamos antes con el texto de Sheskamp. Y sí, la poesía es muy importante, ¿no? Monteverdi decía la música es sierva de la palabra, es decir, casi como que lo más importante era el texto poético y la música tenía que estar como supeditada a eso. Bueno, después por ejemplo en la obra de Dowland, que es la siguiente, también yo trato de darle un contexto que por supuesto son todas informaciones que están en distintos lugares. Yo lo que hice fue un poco recopilar
eso y bueno, después a la hora de hacer mi transcripción, bueno, elegir una manera de tocar. La tablatura lo que tiene respecto a la mano izquierda es que sabemos el lugar donde Dowland escribió, digamos, los lugares donde teníamos que pisar la cuerda, no con qué dedo, pero sí qué lugar, ¿no? Si la nota es al aire o si es en tal traste, en tal cuerda, en tal traste. Y yo, por ejemplo, acá en la obra de Dowland, traté de usar bastante la figueta, es decir, la alternancia de pulgar-índice. Esto no quiere decir que uno tenga que acentuar el pulgar, pero me parece que es algo que es interesante para probar, por lo menos, ¿no? Y después, incluso si uno no usara la alternancia de pulgar-índice y usara índice medio, que Dowland también usaba, porque ya en esta época, en 1610, el uso de la figueta empieza como a decaer y va a ser reemplazado por el índice medio, pero por ahí hacerlo con índice medio pensando un poco en este paradigma de la acentuación, de la jerarquía. La historia de esta pieza también es muy particular porque, yo ahí lo menciono en el trabajo, porque Robert Earl of Essex fue aparentemente un amante de la reina Isabel, cortesano, militar, y bueno, tuvieron muchos agarronazos, digamos, con la reina Isabel, hasta que él es acusado de sedición y lo cuelgan en la horca. Esta obra fue escrita por Dowland de muy distintas maneras. Para laúd tenemos varias versiones, para laúd y canto con un texto, y el texto es interesante, yo lo menciono ahí los primeros versos porque empieza diciendo "Can she excuse my wrongs?", es decir, ella puede perdonar mis errores. Entonces mucha gente dice, lo escribió para la reina Isabel, porque era poeta él también. Yo no sé, porque hay muchas poesías que son así en esa época, pero bueno, en un momento existió como esa construcción un poco como cinematográfica de que él casi como que estaba esperando que lo cuelguen en la horca y entonces escribía este poema "Can she excuse my wrongs?". Y Dowland me parece que le pone música una vez que muere la reina Isabel. A propósito de eso, Dowland, no sabemos muy bien dónde nació, parece que la mayoría de la gente dice que nació en Irlanda, cerca de Dublín, pero él nunca pudo entrar a ser músico de la corte. Bueno, también él estuvo viajando mucho, estuvo en distintas cortes, en Dinamarca, etc. Pero recién va a poder entrar a la corte a la muerte de Isabel, ¿no? Ya en la época jacobina, y cuando Dowland ya era bastante grande, ya estaba de vuelta y como más retirado. Muchos dicen que por ahí era católico y eso era lo que impedía que pudiera entrar. Luego también tenemos otra versión que Dowland la incluye en un libro que escribió para un consort, es decir, un coro de violas da gamba, volviendo a esa idea renacentista del coro con instrumentos de distinta altura y acompañamiento de laúd. Y ahí también hace como un arreglo para 5 violas más el laúd, que el laúd hace una especie de reducción también de lo que hacen las violas. Así que como vemos también era muy común como el reciclaje, ¿no? Un material que lo van modificando y lo van adaptando a distintos instrumentos. Bueno, toda esta información también yo lo acompaño con otra, que ahora no voy a decir toda, y también son cuestiones que pueden a veces como dar una idea o un estímulo a la hora después de tocarlo, ¿no? La última obra de las 3 es un preludio de Sylvius Leopold Weiss. Esta es la obra que no está en los programas, por lo menos en los programas del Falla. Yo creo que en algunos conservatorios por ahí está. Es una suite que se toca en la guitarra de Weiss. Weiss fue el más grande laudista del siglo XVIII, el más virtuoso. Digamos, si uno tuviera que elegir como laudistas emblemáticos de cada época, Weiss sería del siglo XVIII. Tal vez habría que elegir algún francés en el siglo XVII, por ahí en Émond Gautier, el viejo Gautier, que nosotros tocamos poco en la guitarra porque el laúd barroco es más complejo para transcribir. Y en el siglo, Dowland también podría ser, o Francesco da Milano. Así que es una figura muy importante, Weiss.
Él vivía en Dresden y era el músico mejor pago, que tenía el mejor salario de todos los músicos de la corte. Era como una figura muy, muy importante. No publicó su obra, probablemente porque ganaba muy bien, ¿no? A veces uno piensa al revés, ¿no? Que como le iba muy bien porque publicaba, no, como le ganaba bien no necesitaba publicar. Así que todo lo que nos llegó es a través de manuscritos suyos o, bueno, en época todo circulaba por copias, ¿no? Si bien ya estaba inventada la imprenta, pero era muy común esto de tener cuadernos, libros, donde un discípulo iba anotando, copiando obras, ¿no? de la gente que iba encontrando, o a veces el maestro le escribía algo en el cuaderno. Incluso hay obras de Weiss que uno ve que los primeros 12 compases son muy inspirados y después la obra como que empieza a caer, y a veces la explicación puede ser que sea parte de la enseñanza, es decir, como hacían los pintores, ¿no? O sea, bueno, yo te escribo un poco, ahora seguí la voz. Y claro, no, el discípulo por ahí no tenía el mismo talento que Weiss. Aquí, como les decía antes, ya estamos en otra época, donde ya la armonía funcional está instalada. Weiss era amigo de Bach, por ejemplo, y se tenían mutua admiración. Y aquí ya estamos transcribiendo de un instrumento que se afina completamente distinto, ¿no? Primero que es un instrumento de 13 órdenes de cuerdas, tenía 11 durante el siglo XVII y a Weiss aparentemente es a quien se le ocurre añadir 2 órdenes de cuerdas más. Entonces la transcripción acá ya no es tan automática, ¿no? Con la música renacentista para laúd o para vihuela, uno aprendiendo a leer la tablatura, casi que poniendo la tercera en fa sostenido uno puede leer directamente de la tablatura sin necesidad de anotar. Aquí ya hay que hacer un trabajo más fino, digamos, ir probando a veces a ver si se puede tocar en esa tonalidad, si hay que transportarla. Un poco como pasaría con Bach, aunque Bach aparentemente ni siquiera fue escrito para laúd, pero en el caso de Weiss, bueno, sí. Y aquí también tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con otro lenguaje ya, ¿no? Yo al final de mi trabajo, un poco por sugerencia de Santiago, presento como una propuesta de trabajos con cada obra. En el caso de la obra de Narváez, de tomar algunos compases y tratar de cantar un poco el contrapunto, porque justamente es música vocal. Con la de Daulan propongo un trabajo técnico para que por ahí el discípulo, bueno, o el profesor ejercite el pulgar índice, que bueno, no lo tenemos tanto en el repertorio para guitarra, a pesar de que sí hay, ¿no? En Soro tenemos ejemplos. Y acá en Weiss lo que hago es desarrollar los acordes que aparecen al final del preludio, toda esa sucesión de negras que terminan con un acorde disminuido en una blanca, porque normalmente cuando uno encuentra un pasaje así en la música de Weiss o música barroca para laúd del siglo XVIII o siglo XVII, eso el laudista normalmente lo desarrollaba, digamos que no lo tocaba así como está plaqué. Entonces, al final de mi trabajo yo propongo un par de maneras de enlazar eso. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas más y por ahí también más inspiradas o más libres o con alguna escala que una o con puentes, etc. Pero es como para dar una idea de trabajo. Y también otro aspecto que aquí está es, como decía antes, el de la armonía, que en esa época uno encuentra la manera de entender la armonía, siempre se puede hacer a través de lo que era la enseñanza del bajo continuo, ¿no? Que el bajo continuo no es otra cosa que la armonía, ¿no? Y entonces hago también en el trabajo algún análisis de algún sector de la obra desde la óptica del bajo, digamos, ¿no? O sea, teniendo en cuenta el movimiento del bajo, ver qué tipo de progresiones o de patterns usa Weiss, ¿no? Normalmente en la música barroca son fórmulas, ¿no? de armónicas. En general, para abrir una obra o una frase tenemos un tipo de fórmula que abre y cierra, como podrían ser acá el principio del preludio, el primer renglón.
Es todo un pedal, pero que ya hay como una primera frase. Y luego tenemos progresiones, que en general las progresiones son para ir de un lugar a otro. Y las progresiones uno las puede como analizar o entender a partir del movimiento que hace el bajo, ¿no? Si el bajo desciende por grado conjunto, o baja una tercera y sube un tono, como creo que hace Weiss en un momento. Por ejemplo, si en la mitad del segundo renglón nosotros tomamos la quinta negra, digamos que es un re, y después la séptima, que es un si bemol, y en el siguiente renglón marcáramos el primer do y después el la, si digamos vamos marcando una negra de por medio, nos quedaría una progresión que hace re, si, do, la, si, sol, la, es decir, desciendo una tercera, subo un tono, desciendo una tercera, subo un tono. Entonces ese es un tipo de progresión muy típico del barroco y que normalmente cuando uno analiza la música escrita se armoniza de determinada manera, con variantes, pero casi siempre igual, ¿no? O si la progresión es por cuartas, ¿no? En general eso también se armoniza de determinada manera. Y bueno, eso también nos puede dar como un entendimiento desde otro lugar, ¿no? Que yo me acuerdo que cuando empecé a tocar música barroca no tenía muy en cuenta eso de ver la música desde el bajo, digamos, la cuestión de tocar formar parte del bajo continuo, ¿no? Yo más bien estaba más acostumbrado a la guitarra, más a lo de arriba, ¿no? Y sobre todo en las obras de guitarra prestaba más atención a lo que pasaba arriba y no tanto al bajo. Entonces ahí me parece que hay algo que también uno puede enriquecerse conociéndolo y entendiendo. Y después la tercera parte, la tercera pata de esto serían las cadencias, que sería el cierre, ¿no? O sea, sería como la fórmula de apertura, la progresión, que es como el pif, ¿no? O sea, tiene una introducción, un desarrollo y un final, ¿no? Y bueno, hay distintos tipos de cadencia, pero bueno, las cadencias quizás estamos más acostumbrados ya a verlas, porque ya uno las siente enseguida, ¿no? Las entiende como en el cuerpo. Y, digamos, como para cerrar esta exposición, también, yo decía, bueno, esas tres patas son como si fuera un discurso, como si fuera el proyecto, el Pifi también, con lo que se supone que era un discurso retórico, y la retórica estaba muy, muy emparentada con la música, ¿no? También hay como una introducción a una tesis, un desarrollo, y después una conclusión. Así que ahí también uno puede como hacer links, digamos, ¿no? entre distintas, por ejemplo, entre la retórica y la música, o entre la retórica y el bajo continuo. Bueno, muchas gracias. Creo que hablé 20 minutos por lo menos, ¿no? Está muy bien. Ya finalizamos entonces la exposición. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si pasamos a la etapa de intercambio con la mesa examinadora? Les quieren hacer una pregunta, el tutor puede intervenir, podemos preguntar un poco entre todos. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, a mí me parece excelente, impecable además la exposición, porque más allá del escrito, siempre en el papel deja mucho, es más bien abstracto, ¿no? Toda la información y bueno, la explicación ha sido impecable. La guitarra moderna sería la escuela moderna a partir de 1774. Así está, es mi opinión. Hay algo que yo me olvidé de decir, que la idea del trabajo, como bueno, recién hablaba antes con gente, en el sentido de que sea una obra abierta, es decir, yo por ejemplo encontré, por supuesto, no le pasa, encontré errores, creo que hay cosas que tengo que pulir. En el preludio de Weiss, acá lo corregí, es una blanca, pero lo que recibieron ustedes era una negra, el último acorde disminuido, no me había dado cuenta. Bueno, tengo que revisar un poco, pero la idea es desarrollarlo un poco más, agregar más transcripciones y también que sea como por ahí no solamente hecho por mí, si alguien tuviera por ahí, no sé, como que podría tener también transcripciones o cosas hechas por otros profesores y de otros estilos, como yo decía antes, Sigante hizo de Ponce, Villalobos, Hopstock hizo de Bach, ahora de Daula, entonces por ahí no necesariamente tienen que ser de música
antigua. Es cierto que en la música antigua hay más para hacer porque ya la transcripción, pasar de un instrumento a otro, la técnica no era exactamente igual, pero incluso con obras que fueran para guitarra, uno podría, ¿no? A veces tenemos dudas, ¿no? Tocando, no sé, alguna obra de Barrios, ¿no? Con una nota, con lo que fuera, conocer más del contexto. Bueno, no sé, son ideas que se me ocurren, ¿no? Pero mi idea es continuar y bueno, por supuesto esto, para que es la idea es que quien quiera usarlo lo use, por supuesto, desde ya, sí, me encantaría. Amigo, Sí. Javier. Sí. Miguel, bueno, primero felicitaciones por el trabajo, creo que es un aporte buenísimo que hiciste. Y por un lado es como que está el trabajo de investigación y por otro lado propones algo pedagógico, digamos, al final del trabajo como un anexo. Entonces las preguntas eran dos, creo que ya respondiste. Una que, digamos, nosotros podemos usar esto con los alumnos, pasárselo Sí. libremente. Y después la otra es, Sí, cuando estén tocando esta música. perdón, pero suponete que un alumno tenés que estar tocando la canción del emperador, bueno, decirle, bueno, mira, que yo lee. Pero no digo solamente la transcripción, sino también la parte de Sí, investigación para totalmente. que conozcan Claro. el contexto, todo. Sí, Esa sí. es una. Y la otra es que vos proponés un montón de recursos pedagógicos. Al final, que, por ejemplo, tocar con el profesor, que uno cante una melodía, por ejemplo, y que se genere contrapunto mientras él lo toca. Y otra es también, si vos proponés también que los alumnos hagan sus transcripciones, digamos. Y eso sería, bueno, pasa que ahí uno necesita más tiempo en la clase, Claro, pero por ahí dedicarle a un periodo. pero por ahí se puede pensar algo de por ahí hacer un par de encuentros, no sé de qué manera, pero que en realidad el sistema de la tablatura es muy fácil de aprender, es mucho más fácil que el pentagrama, como Claro, yo decía el antes. problema a veces con las tablaturas es que están invertidas, ¿no? Sí, Vos tenés en la tablatura la italiana, sexta, sí, claro, eso es como mirarte en un espejo, te queda Claro. la primera cuerda abajo, ¿no? En lugar de arriba. claro, Pero bueno, pero eso uno se Se adapta. acostumbra. Además tampoco es para que ellos lean fluido. No, porque que lo puedan. sí, la ventaja que tiene la afinación de los instrumentos renacentistas del siglo XVI es que poniendo la tercera en fa sostenido, si vos te animás ya podés tocar directamente de ahí. Claro. Yo cuando aprendí a leer la tablatura ya al principio hacía las transcripciones, después dije no, Es es más mucho fácil. tiempo, ¿no? Ya, Claro, y al principio practicaba porque me costaba tener una fluidez, pero sí, después aparte la parte rítmica también es y la parte difícil, rítmica, porque- sí, ahí hay que acostumbrarse porque es una escritura aproximativa, es decir, el valor más corto se puede precisar, pero no el valor más largo, ¿no? Es decir, si vos tenés una voz, dos voces, ¿no? Y la de arriba va en semicorcheas y la de abajo en negras, para la tablatura son todas semicorcheas. Claro, O sea, no puedes hacer esa distinción. Entonces, a la hora de tocar, y bueno, eso sería muy burdo porque uno se va más o menos cuenta, pero cuando tenés música polifónica, a veces no sabes, digo, esta nota tiene que durar, bueno, vos Lorena toca la U, Claro, ¿no? ahí es donde tenés que tomar Claro. las ligaduras, ¿no? Y pasando de compás en compás. Claro, Claro, incluso a los alumnos de Antigua les hago hacer al revés, porque uno con la tablatura a veces pierde un poco, a veces es un problema, entonces yo Ya les hago pasó. hacer la transcripción al revés, o sea, para que sepan bien que están tocando, Claro. porque como vas Claro. leyendo, También segunda al hay que aire, después primera... A los facsímiles, a las originales y bueno, la parte vocal y leer también el manuscrito, eso Claro. también es complicado. claro, Porque siempre tenés que tener la referencia del facsímil, ¿no? claro. Y después otro comentario así que yo también como estudiante digo, tiene como la noción que la música antigua es como bastante metronómica, qué sé yo, lo que vos decís en cuanto a veces se hace como esa idea, y lo veo también mucho en los chicos y las chicas estudiantes que es antiguo y es como rígido, digamos, a nivel pulso. Y vos cuando hablas de la retórica estás diciendo lo contrario, ¿no es cierto? Que a nivel, por ejemplo, no se toca, no es exactamente proporcional cuando aparece una escala de corcheas que cuando aparecen acordes planchados de redonda, ¿no es cierto? Por ejemplo en Daula, ¿no? Sí, habría que ver, no, en principio no, el pulso, ellos en general dicen que el pulso tiene que ser... Pero a veces Exacto. no va un poco por sobre el pulso cuando las notas son rápidas. Sí, o por ahí, quizás dentro del pulso, vos ahí, o Tenés sea, más el libertad. pulso es como me parece que tiene, en principio debería como ser regular, pero dentro del pulso vos, sí, bueno, como cuando uno frasea, ¿no? Claro, Siempre tenés que la sacar, libertad de fraseo. tenés que, pero, Claro. Y eso tiene que ver con la retórica, ¿no? También. Sí, la retórica, ellos lo que tomaban de la retórica, porque bueno, digamos, el Renacimiento de alguna manera es la época de la historia en la que
la gente sabía que estaba en el Renacimiento, ellos querían ser el Renacimiento. En la Edad Media la gente no sabía que estaba en la Edad Media o en el Barroco, estaban ahí. Pero en el Renacimiento ellos querían volver a la cultura greco-latina, digamos. Y bueno, y en Grecia fue donde apareció la retórica, digamos. Y la retórica era la manera de convencer al auditorio. Y eso, sobre todo en los juicios. Bueno, un político, realmente lo que hace es tiene que convencer. O sea, no importa tanto para él, digamos, o para ella, lo que diga, sino la cosa es convencer. Y ellos toman esa idea y dicen, nosotros tenemos, el objetivo de la música es mover, ellos llaman los afectos. En el barroco se habla mucho de los afectos, la teoría de los afectos, etc., las pasiones. Entonces es mover los afectos. ¿Qué quiere decir mover los afectos? Y cuando nosotros escuchamos un músico decimos, qué bueno, qué bien, ¿no? Y bueno, ahí te pasó algo, el arte o la música o la interpretación te tocó, bueno, ese era el objetivo. Entonces ahí hay un concepto retórico que ellos buscaban mucho. Y después también hay figuras retóricas que ellos trataban de llevar a la música, eso es más polémico a veces y a veces no, a veces se entiende, pero digamos como... Más subjetivo por ahí. A veces sí, pero pensaban mucho de esa manera. Bueno, de hecho, por ejemplo, Bach tuvo una polémica, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre un tipo que publica en un diario una nota diciendo que Bach, como que esa música no se entendía, que estaba como mal escrita, que muchas disonancias y qué sé yo, y el que lo sale a defender es el profesor de retórica de Leipzig, que era muy amigo de Bach, pero no era un músico, o sea, no era un músico profesional, era un profesor. Entonces fíjate, ¿no? la conexión, de cómo está eso muy, muy conectado, ¿no? Bien. Preguntas, no, me parece, para agradecerte este momento y por ahí comentar que, como lo que decía Lorena también, como este momento, aparte del trabajo, me parece como muy logrado por la síntesis que haces en relativamente poco espacio, como abarcás mucho tiempo y muchos estilos distintos, obviamente, y cómo lográs tocar desde muchos puntos de vista esto, ¿no? La parte expresiva, la parte técnica, el histórico, todo, en pocas hojas. Me parece buenísimo eso, y como lo que, bueno, es como material para alumnos, para transmitir, es ideal por esto, ¿no? Porque es como un punto de partida genial para ya completo en sí, pero como para que puedan meter un poco más también. Pero así que buenísimo. Y esto, el momento de la exposición, como que enriquece un montón, súper claro lo que transmitís, y lo que sabés, sí, también, pero como que también cómo transmitirlo está buenísimo. Así que, bueno, preguntas, ¿no? Pero solamente... Bueno, muchas gracias. Sí, la idea es que sea como un punto de partida, que no necesariamente por ahí el alumno o el docente tome exactamente el ejercicio como yo lo doy, pero por ahí a partir de eso se le ocurre una cosa quizás mejor. Es decir, está bueno lo de cantar, pero por ahí, no sé, ¿no? O con otras cosas también lo mismo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, acá regresamos, la mesa examinadora. Felicitaciones, Miguel. Has tenido un 10 del proyecto integrador final. Como hablábamos recién, todos los trabajos, los proyectos integradores finales se archivan, el conservatorio los tiene para consulta de todo el alumnado, de todos los estudiantes, así que creo que este ha sido un gran aporte que, bueno, estamos muy felices de que hayas llegado hasta este momento, después de los 2 años de pandemia, después de toda la trayectoria que tenés como músico, como docente también, así que bueno muchas gracias a todos por el tiempo. Bueno, muchas gracias.